Disfruta de la conducción y la eficacia de nuestros coches Kia. Ciudad de Lliria 15, Carretera La Cañada. Kia, Autopista Sur, Paterna. Ven a conocernos. Kia Autopista Sur patrocina este espacio. Se pasan la vida asustándonos con todo, con las armas de destrucción masiva, con la capa de ozono, con el cambio climático, con la sequía, con las inundaciones, con los peligros de la droga, con los riesgos del tabaco o de la exposición al sol, con el exceso de peso, con las vacas locas, con la gripe aviar. Se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos con cosas que al final no existen, o si existen apenas matan. Porque ¿cuántos han muerto por las vacas locas? ¿Cuántos por la gripe aviar? Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo. La pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo, la desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco como si fuésemos niños, con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada, que pide policías y ejércitos para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura. Ya nos lo decía Jesús Quintero con estas magníficas palabras: el miedo es nuestro mayor enemigo. Buenas tardes, soy Joaquín Calvo desde la 94.0 FM en Radio Paterna. Y esta tarde el tema que nos ocupa es tan interesante como vosotros queráis creerlo. Abrimos la caja, espacio patrocinado por Kia Autopista Sur Paterna. Pero antes, recordad que podéis escribirnos sugerencias o peticiones al correo electrónico lacaja.jc@gmail.com. Y ahora sí, sujétate bien porque nos teletransportamos a una dimensión aún desconocida: la mente humana. Nuestra mente a veces nos juega malas pasadas, y en algunas otras ocasiones sucede algo que parece terrorífico. Un grupo de personas comienzan a actuar del mismo modo, como si hubiera alguna magia que lo provocara. Nada más lejos de la realidad, se produce una sugestión grupal que puede llegar a ser muy peligrosa, incluso mortal, como el caso que trataremos a continuación. ¿Hasta qué punto somos capaces de creer en las leyendas urbanas? ¿Y hasta dónde llega el rigor de la lógica para terminar aceptando un ambiente oportunamente contextualizado? En 1933, el compositor y pianista húngaro Rezső Szeres escribiría una partitura que acabó convirtiéndose en leyenda urbana. Una leyenda que llegó a la prensa y cuya atención social dio poder a la sugestión de una magia oscura. Más tarde, en 1968, Rezső Szeres, el compositor de la canción,
se intentó quitar la vida saltando de una ventana de su apartamento en Budapest. Finalmente logró ahorcarse en un hospital. El New York Times escribió la siguiente noticia. Budapest, 13 de enero. Red Soul Series, cuya exitosa canción de estilo fúnebre, Gloomy Sunday, fue culpada de haber desencadenado una ola de suicidios durante los años 30, ha puesto fin a su propia vida suicidándose como se ha sabido hoy. Las autoridades revelaron hoy que el señor Seres saltó de una ventana de su pequeño departamento el pasado domingo, poco tiempo después de su 69º cumpleaños. No consiguiendo este fin, acabó ahorcándose en el hospital. ¿Significa esto que esta canción, Gloomy Sunday, Domingo Sombrío, es una canción que incita al suicidio? En realidad, ¿significa que es una canción con algún tipo de poder oculto? Desde la caja creemos que más bien es una canción que está contextualizada en una época bastante difícil, una época complicada, donde hubieron muchísimas penurias para muchísimas personas, que posiblemente desencadenó una sugestión colectivizada. Aún así, entendemos que existe un misterio, y no es otro que el misterio de la mente humana, de la capacidad de quitarse la vida por creer que una canción, que una música, que una partitura puede llevarte a ello sin más explicación. Vamos a tocar el misterio que esta canción ofrece y la lógica sacada desde el contexto social. Este mes de marzo hará 82 años desde que la revista Time lanzó la noticia de una oleada de suicidios en Hungría, relacionados con una sola canción. Un zapatero citó la canción en su nota de despedida. Otros dos se dispararon mientras la escuchaban, y hay quienes adentraron en el Danubio para ahogarse con la partitura sujeta en la mano. La canción tiene por título Gloomy Sunday, que traducido del inglés significa Domingo Sombrío. Esta locura generalizada llegó a Estados Unidos y el New York Times comenzó a informar de suicidios relacionados con Gloomy Sunday. Se prohibió su emisión en la BBC Radio hasta el año 2002, y el miedo se apoderó de igual forma del resto de medios. A continuación, en la caja, vamos a emitir la canción maldita que estuvo vetada hace tan solo 16 años. Si eres susceptible y crees poder caer en su trampa, cambia de emisora. Os dejamos con Domingo Sombrío. Szomorú vasárnap 100 fehér virággal vártalak, kedvesem, templomi
Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélküle visszajön. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a pánom. Szomorú vasárnap. Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere! Pap is lesz koporsó, ravatal gyászlepel. Akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fákon a útam utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak. Ne félj a szememtől, holtan is hallgat. La polémica se mantuvo casi hasta nuestra época. Sin embargo, cabe destacar la importancia del contexto social que vivía la sociedad en aquel 1936. La Gran Depresión del 29 se llevó consigo muchas esperanzas y sueños rotos. Aquella depresión económica que auguraba la Segunda Guerra Mundial había marcado demasiado hondo en el alma de una humanidad asolada. La gente estaba desesperada, el hambre y el miedo eran el escenario del momento. Ha venido a acompañarnos en el tema de hoy Manuela Martínez. Ella es doctora en Medicina y Cirugía y catedrática de Psicobiología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Hola, buenas tardes, Joaquín. Un placer estar contigo en el programa La Caja. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. ¿Has escuchado la canción? Sí. Ahora hace un momentito, ¿no? Con nosotros. Sí. Así a brote pronto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podrías decir? Bueno, pues la canción para mí es preciosa porque es un tango y los tangos son tristes, la mayoría, entonces es una canción triste. Yo pienso que quien la haya escuchado pues habrá visto que es un tango normal. Para los españoles que no dominamos muy bien el inglés, pues la verdad es que la canción no dice mucho más, porque al estar cantada en inglés no podemos entender lo que quiere. Pero si estuviera traducida al español y pudiéramos oír su letra original, pues es una canción en la que se dice que quitarse la vida pues es bonito, porque la vida pues puede carecer de sentido y entonces irse con los ángeles que no tienen pensamientos, pues plantea el quitarse la vida como una liberación de lo que pueda ser una vida desgraciada. Pero en realidad, si analizamos las letras de los tangos, suelen ser todos bastante tristes y a veces también animan o sugieren cosas que son desagradables. El problema está en que este tango, esta canción, está compuesta en una época, como decíamos, parece que bastante oportuna para luego lo que sucedió después. Sí, claro, porque en la crisis que hubo tan importante del año 29, que surgió en Estados Unidos,
pues la cantidad de personas que se quitaron la vida pues simplemente porque no podían seguir con ella, sobre todo por las deudas que habían adquirido, la ruina económica, la ruina familiar que suponía, etcétera, y entonces era la única posibilidad que ellos encontraban. Pues es una canción que hace referencia a aquella época en la que en realidad hubieron tantos suicidios. No solo la letra puede formar parte de ese contexto, sino también hemos leído que puede formar parte los tonos musicales. Es decir, es cierto, y te pregunto, que la música puede llegar a tocar, y aquí nos adentramos en el maravilloso mundo de la psicología, puede llegar a tocar, vamos a decirlo burdamente, algunos cables. Hay una cosa muy clara en música, que por eso nos gusta tanto, y es que la música nos da un subidón de dopamina. Es una hormona que nos produce pues mucho contento, alegría, motivación, recompensa, activa zonas del cerebro que están relacionadas con el circuito de la recompensa. Y por eso oímos tanto música, sobre todo la que nos gusta, aunque sí que está claro que una música que al principio no te gusta, cuanto más la oyes, la probabilidad que te guste es mayor. Entonces, la música nos genera una gran felicidad, igual al mismo nivel que cualquier otra cosa que nos gusta, más primitiva, como puede ser la comida o el sexo. Pero que una música llegue a hacerte desgraciada lo veo difícil, porque entonces, por ejemplo, si cuando oímos a Rachmaninoff, que todas sus músicas son tristes y estás gozando, es tristeza absoluta y estás gozando. Sí que hay acciones, en este caso estamos hablando de la canción, por la letra, no por la música, porque yo creo que si nos olvidamos de la letra, no escuchamos la letra, no deja de ser un tango más. Yo no creo que sea más triste que otros tangos. Pero sí que me acuerdo la novela Werther de Goethe. Es una novela romántica donde el protagonista al final se suicida, pues generó también suicidios en su época cuando se publicó. Con lo cual, pues bueno, es una especie de romanticismo. En su momento del romanticismo, en el caso de Werther. En el caso de esta canción, pues la verdad es que en el año 36 no hacía falta decir a la gente que se suicidara, porque ya se estaba suicidando por razones sociales. Claro, si una persona va a tu consulta y te comenta que un familiar, por escuchar una canción o por escuchar una canción o por cualquier otra cuestión, ¿no?, se ha suicidado o ha intentado suicidarse, tanto tú como profesional como cualquier otra persona puede pensar que esa persona tiene un problema. Pero claro, cuando es un grupo social como el que nos encontramos en este caso, parece que se diluye ese problema. Es como si mucha gente piensa, no hay un problema, porque como son muchos, será que viene de algún lado, ¿no? Entonces, esto realmente, ¿por qué cambia? Bueno, yo creo que hay un fenómeno importante que se has mencionado antes, y es que se publicó en un periódico. Se informó en un periódico de que la gente se había suicidado en relación a la canción, o cuando se había suicidado había dejado escrita una carta o algunos indicios de que ese suicidio estaba asociado a la canción. Entonces, en el momento que eso se publica en un medio de comunicación como es el New York Times, pues entonces ya se entra otro fenómeno. Entonces ya no es un fenómeno individual de la canción y yo, sino es un fenómeno social donde se genera la probabilidad de que haya imitación. De hecho, dentro del código deontológico del periodismo, una de las bases es no informar sobre suicidios. Normalmente se suele decir, pues ha muerto en extrañas circunstancias, porque está demostrado que los suicidios se contagian. Es porque se imitan, es decir, cuando tú te enteras que alguien se ha suicidado, pero eso pasa a nivel de los pueblos, en las ciudades no, porque no nos enteramos, pero a nivel de los pueblos donde la gente sí que sabe quién se muere y de qué, cuando alguien se suicida hay una alta probabilidad de que en poco tiempo haya otro suicidio. ¿Por qué imitamos? ¿Crees que la sociedad tiene una clara atracción hacia la muerte? No, yo no creo que nosotros tenemos atracción a la vida a tope, a la muerte no. Lo que pasa es que yo pienso que cuando te enteras que alguien se ha suicidado, en algún momento puede aparecer en tu mente la idea,
¿Y por qué yo no? Conllevado de algún problema que tú Sí, tengas exacto. y que lleves. Si esa persona ha encontrado esa solución a sus problemas, ¿por qué no puede ser una solución para mí? De todas formas, yo pienso que el suicidio, que podemos pensarlo como una acción muy individualista, el suicidio es un acto colectivo de la persona, es un acto social. Nadie se suicida. Bueno, hay gente que se puede suicidar porque está en una enfermedad terminal y dice, bueno, yo no quiero seguir pasando más por ello y corto aquí mi sufrimiento, eso está claro. Pero salvo en el caso de una enfermedad terminal, que simplemente es, repito, yo no quiero seguir sufriendo más, la mayoría de las veces yo creo que el suicidio es un acto en respuesta a las relaciones sociales que tiene. Yo me acuerdo el caso de una amiga mía de Finlandia que me contó que su sobrino se había suicidado, casado y con niños, un chico joven, porque había perdido el trabajo y no se atrevió a decirle a la familia. ¿Puede estar vinculado con la infancia? Yo creo que lo que pasa es que hay que primero aceptarse, conocerse, conocer las propias emociones, saber comunicar las emociones, pues igual que dices me gusta o no me gusta este chocolate, es decir, con naturalidad. Si estás triste, tienes que hablar de tu tristeza, igual que tienes que hablar de tu alegría, y eres igual de fabuloso cuando estás triste que cuando estás alegre, cuando te van las cosas bien o te van mal, porque la vida es muy larga y puede pasarte todo. Entonces tú estás ahí viviendo la vida y las cosas, unas te van viniendo, otras las vas provocando tú o vas influyendo en cómo progresa todo, pero al final se trata de decir yo soy la misma persona y yo valgo lo mismo, tenga trabajo o lo haya perdido, ya encontraré otro, etcétera. Que no pongas tu valía en cómo te puedes vender. El problema viene cuando no eres capaz de salir de esa tristeza, cuando se prolonga durante mucho Exacto, tiempo. eso es muy importante. Se habla de enfermedad. Exacto, eso es muy importante y yo creo que es una de las cosas en las que hago más hincapié cuando hablo de la neurofelicidad. La neurofelicidad no es decir, ¡ay, qué feliz estoy! ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso me va todo! No. La neurofelicidad es un conocimiento de sí mismo y de los demás, un conocimiento de cómo funciona mi organismo y cómo tengo que estar para que mi organismo funcione mejor, para trabajar para mi bienestar, mi salud, porque al final mi salud y que viva más años con un buen estado de funcionamiento de todo mi organismo, porque todo está relacionado en el cuerpo. Entonces yo llamo el estado de felicidad como una homeostasis a nivel, es decir, como un estado de equilibrio. Es decir, tú tienes que saber... No como una obsesión. No. Porque hay gente que se obsesiona con la felicidad y cuando no... En absoluto. Pensemos lo que es como la presión sanguínea o el nivel de colesterol en sangre que está tan de moda hoy día. Es decir, hay unos niveles óptimos. Entonces, hay un nivel óptimo de funcionamiento, de estado anímico, de contento. También puedes estar triste, pero hay un nivel de equilibrio. Y hay que saber cómo estás en cada momento. Pues igual que sabes cuando tienes fiebre y haces algo para quitarte la fiebre o averiguas por qué te ha venido esa fiebre, pues no es que haya que estar autoanalizándose todo el tiempo, pero sí mirándose uno cómo estoy. Y si no estoy bien, ¿por qué no estoy bien? ¿Y qué puedo hacer para estar bien? ¿Por qué? Pues como suelo decir como ejemplo, la gente no se pone 30 kilos de golpe en su cuerpo. La gente se pone los kilos gramo a gramo. Entonces, en el momento en que tú has pasado de un peso corporal que ya no te gusta, para. No llegues a 30 o 40 kilos. Pues esto es igual. En el momento que tú notas que algo no te va gustando, no estás contenta, las cosas que te gustaban ya te producen cada vez menos placer, empiezas entrando en un círculo de anedonia, tienes menos energía, etcétera, peor estado de humor, para y analiza. No sigas en esa dinámica, porque entonces te vas a poner 30 o 40 kilos en el sentido figurado relacionado con la felicidad. Te estás alejando mucho del nivel de equilibrio. La cuestión es, detecta rápidamente. Una cosita es que estés triste o que hayas tenido un acontecimiento, pues la muerte de un familiar es lógico, o que hayas perdido un trabajo, lo que sea, todo eso es lógico que estés mal, pero no te puede llevar a un nivel en el que tú no controles. Porque en el momento que no controlas, todo tu organismo se va a desajustar
Y no solamente es que vas a tener menos probabilidades de encontrar otro trabajo, es que al final se te va a estropear el cuerpo, vas a caer enfermo, vas a tener menos ilusiones, menos energía para luchar, menos flexibilidad cognitiva y al final tú mismo te vas a ir cerrando las posibilidades. Hace un tiempo vi un documental de Punset y me llamó mucho la atención porque él comentaba o hablaba del estrés ya venido de la tristeza o de la felicidad, el estrés en cuestión, y me hizo mucha gracia porque él en el documental decía: cuando una persona me dice que tiene miedo a una situación, que está estresada, ¿no? Ya sea porque una entrevista de trabajo o porque le ha pasado cualquier cosa, la pregunta que yo le hago es: ¿te persigue algún mamut? ¿No? Y entendí que las bases neurológicas, ¿no?, de nuestro cerebro se basan en que el estrés o ese estado prolongado de tristeza o felicidad que puede llevar a un estrés no viene más allá porque el cerebro no reconoce realmente lo que está sucediendo en nuestro exterior, ¿no? Corrígeme, si me equivoco. No lo reconoce. Lo que reconoce es un estado. Entonces, es lo que estás hablando, ¿no? Equilibrar ese estado, porque nuestro cerebro, por mucho que tengamos dos ojos, no está reconociendo que tú estás en un momento de tristeza o de excesa felicidad o cualquier situación de estrés por algo que te pueda peligrar tu vida. Totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las cosas que incido muchísimo cuando hablo a los estudiantes. Es decir, nosotros tenemos un cerebro perfecto. Es la mejor máquina que existe en el mundo. Y entonces está preparado para dos cosas. Muy sencillo. Para que continuemos con la vida, para que sobrevivamos y para que nos reproduzcamos, para que pasemos nuestros genes a las próximas generaciones. Para eso estamos aquí, para nada más. Todo, el resto del tiempo es entretenimiento, como suelo decir muy a menudo. Entonces tenemos también una maquinaria perfecta para detectar cualquier peligro para nuestra vida y para la vida de nuestras crías, de los nuestros, porque nuestra obligación, hemos venido aquí para, repito, mantener nuestra vida y reproducirnos. Entonces, la clave del cerebro encargado de nuestra supervivencia es la amígdala. Entonces, la amígdala es la que se entera de todo y genera respuestas. Y la respuesta de estrés es una respuesta generada por la amígdala ante un desafío, ante un peligro. Es maravillosa, esa respuesta es maravillosa, porque es una respuesta que en un milisegundo activa toda la fuerza del organismo, pues por ejemplo para subir una montaña si hace falta y tenemos que escapar de un fuego o de un diluvio o de lo que sea. Tenemos esa fortaleza de, pues si normalmente funcionamos, vamos a poner a un 25% de nuestro potencial, ante una situación de alarma, de peligro de la vida, con los recursos del organismo que se ponen en marcha, pues a lo mejor llegamos a un 500% de nuestras posibilidades. Claro, eso se puede mantener un ratito. No podemos estar todo el día así, ni todos los días así, porque claro, nuestro organismo a ese nivel de funcionamiento acaba matándonos, porque produce un agotamiento. Además, incluso el cerebro también, hasta se mueren neuronas en el cerebro de ese agotamiento. Entonces, es una respuesta maravillosa que tenemos, pues para solucionar un problema de riesgo de vida, de nuestro y de los nuestros, pero no podemos estar continuamente así. Entonces, lo que pasa actualmente en España, el otro día le preguntaba a mi compañera Concepción Blasco, que es psicoterapeuta, ¿cuál es el principal motivo por el que la gente va a psicoterapia hoy día? ¿Cuál es el principal problema? La ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo. ¿Vale? Pero hemos visto para qué sirve el miedo. Para sobrevivir. Y exacto, lo mismo que dice Punset, yo también lo digo a mis estudiantes. ¿Cuáles de los miedos que tenéis actualmente en realidad ponen en peligro vuestra vida? Pues ninguno. Entonces estamos excediéndonos en la utilización de ese recurso que tenemos de sobrevivir, de detectar peligros y sobrevivir, y nos estamos siempre en alerta cuando no tenemos un peligro. Claro, hemos hablado del individuo. El individuo, pues bueno, ya sea el individuo que escucha la canción que acabamos de escuchar o cualquier otra circunstancia. Pero yo te quiero hacer una pregunta para terminar, Manuela. El individuo está claro, pero si pudiésemos dar una respuesta clara, ¿qué es la humanidad? La humanidad tiene carácter propio. ¿Cómo podríamos definir, o sea, desde el punto de vista
¿Qué es la humanidad? Bueno, la humanidad a día de hoy es una especie, la más inteligente que existe y la que parece que de momento va a sobrevivir bastantes siglos, que está poniendo muy difícil la vida de los ciudadanos porque ya no vivimos en tribus aisladas en las montañas, al lado de los ríos, con a lo mejor pues 1000 personas o 500 personas, que al final, al cabo de nuestra vida, pues no hemos conocido más personas que las de nuestra tribu. Y es una vida, pues en mi opinión, con sus problemas obviamente emocionales y de competencia, etcétera, pero una vida quizás más sencilla en cuanto a expectativas, porque ya naces, y ya cuando naces ya ves las expectativas que vas a tener en tu vida, cuáles son tus roles asignados, etcétera. Hoy día, para mí, no sé si en realidad nuestro cerebro está capacitado para absorber tanta información como digerimos cada día, para determinar si en realidad a mí me importa o me afecta en mi vida, para lo que he venido aquí, que en Japón haya habido un terremoto. No sé en qué medida me afecta a mí, a mi vida, y si en realidad es bueno que yo sepa eso. Pero nos afecta cuando a nivel individual es más difícil, como bien dices, pero cuando hay un grupo social, ya sea en nuestro propio país, que se vuelca en un caso de terremoto, en un caso de alguna catástrofe, parece que nos afecta más, ¿no? Es como si ese monstruo desbocado que llamamos a humanidad, porque lo digo monstruo no en plan negativo, lo digo monstruo porque es algo primitivo, ¿no? Actúa, entonces ahí nos sentimos identificados. De manera individual nos cuesta más empatizar. Son tantas variables, tan complicado, recibimos tanta información, tantas imágenes, que yo no sé si en realidad produce felicidad tanta información. Por decir algo, en la televisión salen anuncios de que demos dinero para niños de África que están en condiciones de extrema pobreza. Bueno, eso ya, cuando yo era pequeña, ya me llegaba esta información. Vale, muy bien, estamos en un mundo globalizado, pero posiblemente el niño al lado de tu piso quizás también está viviendo en pobreza. Empieza por ahí. Claro. Por ejemplo, es decir, lo que tengas que hacer, hazlo de una forma más sencilla. Puede ser importante ayudar a gente que está lejos, pero yo creo que como tribu, que somos una tribu, empieza por los que están cerca. Que en España hay un 30%, ¿no?, de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Luego, no hay que mirar tan lejos, es decir, miremos un poquito más cerca, miremos a los seres que queremos, aquellos que podemos tocar, que es bueno recordar que de los 5 sentidos que tenemos, el más grande es el tacto, es toda nuestra piel, es el tacto. Aprovechémonos de esa facilidad que nos ha dado la biología, generemos oxitocina, que crea confianza, crea, además de placer, da confianza, da seguridad, disminuye el estrés, disminuye el dolor, aumenta en los niños el crecimiento, etcétera, etcétera. Es decir, aprovechémonos de, pues como si tuviéramos un huerto pequeñito en nuestra casa, de lo sencillo. Y cada vez quitémonos de cosas muy complicadas que posiblemente están lejos de nuestro control, pero que esta sociedad globalizada nos va demandando una serie de opiniones, decisiones en cosas que en realidad pues quizás no tengamos tanto control. Has hablado de neurofelicidad y es que estás desarrollándote ahora mismo, ¿no?, en este campo. Antes te desarrollabas en otro campo diferente. ¿Cuál? Sí, bueno, sí. En realidad, la parte más importante de mi carrera profesional la he hecho en violencia, en agresión. ¿Cómo pasamos de violencia a felicidad? Bueno, en realidad, de uno se pasa a otro. ¿Sí? Es decir, si tú consigues que la gente viva en ese equilibrio, en ese estado de bienestar, de felicidad, la necesidad que va a tener de utilizar la violencia para solucionar sus conflictos o para conseguir sus objetivos, pues va a ser menor porque va a tener otras posibilidades. De hecho, por ejemplo, en las escuelas se ha visto que cuando se les enseña a los niños a que tengan habilidades para ser más felices, la violencia en las escuelas disminuye. Estás impartiendo o dirigiendo, ¿no?, sí, el máster en neurofelicidad en la Universidad de Valencia. Sí. ¿Cómo están
recibiendo el estudio de ese equilibrio los alumnos? Ya, bueno, la idea de este máster es un poquito servir de eslabón entre los estudios científicos, que cada día se están haciendo más, esto es una ciencia muy reciente, y aquellos profesionales en la educación, en la salud, en el medio de trabajo, en cualquier lugar, a cualquier edad, desde niños hasta ancianos que puedan estar en residencias o en sus casas, coge a toda la sociedad y en todos los contextos. Entonces, ese profesional, la idea de este máster en neurofelicidad aplicada es darles unos conocimientos y unos instrumentos a los profesionales para que en su trabajo puedan aplicarlo y mejorar las condiciones en todos los ámbitos en los que puedan ejercer su profesión. Esa es la idea. La idea no es formar investigadores o no formar gente que sepa mucho, sino gente que sepa lo importante para poder aplicarlo y que la sociedad empiece a beneficiarse de esos conocimientos científicos de los que disponemos en la actualidad. O sea que estos conocimientos de neurofelicidad podríamos abarcarlo en todos los sectores. Toda la sociedad. En salud lo tienen que saber las enfermeras, lo tienen que saber los médicos, lo tienen que saber los que diseñan los edificios de salud, hasta quien diseña las calles de una ciudad. ¿De qué manera pueden encontrar el modo de entrar a formarse dentro de este máster de neurofelicidad que diriges? Bueno, hoy día está todo en internet, entonces entrando en Google y poniendo máster en neurofelicidad aplicada, va a salir toda la información, el programa, el profesorado. Por Manuela Martínez. ¿Y qué profesores tenéis? Sí, bueno, tenemos profesores de la Facultad de Psicología, tenemos profesores que, sobre todo también hemos tratado no solamente de tener profesores personal académico, es decir, que saben mucho de ciencia, sino profesores que también están a pie de calle, están en el ámbito profesional, sobre todo en el medio laboral, y tenemos médicos, psicólogos, tenemos economistas, de todo. Pues ha sido un placer contar contigo en ese programa de hoy. Muchísimas gracias, Manuela, por estar aquí con nosotros hoy. A ti, ha sido un placer. Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy, con canciones tristes y leyendas urbanas que intensifican el sentido de la vida, con 1001 historias que convergen en un mismo punto de llegada, con la melancolía o el consuelo de haber sido atrapados por una época en que el ser humano fue derrotado y hundido. Soy Joaquín Calvo desde la 94.0 FM Radio Paterna. Cerramos la caja, pero antes os recuerdo que podéis escribirnos vuestros miedos, vuestras alegrías, vuestras inquietudes al correo lacaja.jc@gmail.com. Hasta pronto, os espero aquí, en este pequeño espacio de encuentros. La tecnología se convierte en música para tus oídos con el original y sofisticado Kia Soul. Puedes verlo en Ciudad de Lliria 15, Carretera La Cañada, en tu concesionario Kia Autopista Sur Paterna. Ven a conocernos. Calidad con 7 años de garantía. Kia Autopista Sur Paterna.